¿Estás pensando en comprar una propiedad en Australia y no sabes cuánto dinero necesitas realmente y qué opciones hay disponibles? Bueno, quédate en este capítulo que nosotros te vamos a ayudar a entender un poquito más de qué se trata. En este video te vamos a explicar cuánto necesitas realmente para el depósito, para comprar tu propiedad, diferencias entre propiedades construidas y aquellas que aún están off the plan, si se puede comprar con solo un depósito del 5% o del 10%, qué es el LMI y cómo hacer para evitarlo. Todos los costos extras, ya sea stamp duty, asesoramiento legal, inspecciones y etc. Comparativa de escenarios reales con propiedades de $800.000. Cómo lucen los repagos según el depósito que vos vayas a poner por la propiedad. ¿Qué pasa si un ingreso no alcanza para cubrir los repagos? Así que quédate en este live que vamos a seguir hablando sobre este tema. Bienvenida Sharon, bienvenida Luis. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo los encuentro? Muy felices. Bueno, me alegro. Con expectativa delante de nosotros. Muy bien, alegría. Con mucha información. Eso seguro, siempre. Entonces, contame Sharon, ¿cuánto dinero necesitas realmente para el depósito de una propiedad acá en Australia? Bueno, a ver. Es un tema que vamos a tratar de hacerlo largo y tendido. O sea, largo y tendido, pero vamos a tratar de hacerlo muy digerible. ¿Cuánto dinero necesitas? O sea, es algo ambiguo, pero depende del valor de la propiedad primero que nada, y vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poco más simple. Sí. Depende del valor de la propiedad, es el préstamo que tú vas a conseguir y generalmente se necesita mínimo un 10% del precio de compra como depósito. Y vas a tener que pagar un seguro que se llama LMI, que es Lender's Mortgage Insurance. El banco lo ve como una transacción riesgosa porque lo normal es poner el 20%. Entonces, si tú no tienes el 20% de depósito, puedes pedir una hipoteca, sí, con el 10%, pero vas a tener que pagar este Lender's Mortgage Insurance, que es extra, dependiendo del valor otra vez de la propiedad, es cuánto va a costar este LMI. Correcto. Entonces, pero normalmente es un 2.5. Sí, llevémoslo a números. Entonces estamos hablando de una propiedad de $800.000, un depósito del 10% son $80.000. Plus, ¿no? O sumándole también el LMI, que es este Lender's Mortgage Insurance que mencionaba Sharon. Después, si pensamos en poner el 20% de la propiedad, son $160.000. En ese caso no tendríamos LMI y el resto nos lo prestaría el banco. Obviamente esto, chicos, tengan en cuenta de que no estamos hablando de ningún otro costo, digamos, todo lo que es el stamp duty, el asesoramiento legal, lo que son las inspecciones previas a que la propiedad se entregue y abogados, demás. No estamos hablando solamente del valor de la propiedad. Perfecto. Perdón, si pones un 20%, entonces necesitas 160.000, es que no diste la cifra, o sea, perdón, 160.000. Y si sumas los gastos legales, estamos haciendo el ejemplo de New South Wales, son aproximadamente $35.000. Entonces, en conclusión, si pones 10%, estás necesitando $115.000 de efectivo. Y si pones un 20%, estamos hablando de aproximadamente $195.000 de cash y le pides el extra al banco. Perfecto, excelente. Gracias Sharon por eso. Ahora Luis, explícanos un poquito la diferencia porque creo que acá hay un factor clave, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad que ya está construida, lista para entregarse, y una propiedad que por ahí está off the plan? Bueno, la diferencia es el tiempo que tú tienes para ahorrar plata hasta que te entregue la propiedad. Okay. Cuando compras una propiedad lista, tú puedes poner 10% de depósito y vas a tener ahí como 8 semanas para tener toda tu parte financiera lista para terminar la transacción de la propiedad. Cuando compras una propiedad off the plan, tú vas a tener 18 meses. Pon el depósito de 10% también y ahí tendrás 18 meses para ahorrar más plata, para aumentar tu depósito y ahí sí preocupar con el banco para agarrar tu hipoteca. Claro. Te refieres a hasta como 18 meses, ¿no? O sea, podría hasta ser 18 meses. Sí, puede ser más, puede ser menos, pero sí, como un ejemplo, cálculo. Sí, perfecto. Sí, para dar un ejemplo. Y algo que hay que tener en cuenta también es que en el momento que nosotros compramos la propiedad, cuando es una propiedad off the plan, solamente ponemos el depósito del 10% y no pagamos nada más.
En ese Y momento se fija el precio también de la propiedad. Eso es clave. eso es clave. Se fija el precio de la propiedad, pero además que quede claro, en ese momento no pagamos el stamp duty, no pagamos... No en ciertos territorios, como Melbourne, Canberra, por ejemplo, en New South Wales sí se paga el stamp duty cuando es off the plan y lo compras ahora. Es correcto. Y también depende qué tipo de propiedad estemos comprando. Si Sí. estamos comprando algo que sea super contract, en ese caso sí, estaríamos pagando por la tierra, básicamente. Pero bueno, nada, es un tema por ahí un poco más específico y está bueno que lo traigamos a colación porque para que ustedes también entiendan de que hay muchas circunstancias que tienen particularidades y por eso siempre los invitamos a ponerse en contacto con nuestro equipo para charlar bien en detalle las oportunidades de cada uno, ¿no? Contanos entonces, Luis, ¿qué ejemplo, por ejemplo, en Canberra nos podrías traer a colación como para que la gente también del otro lado se haga una idea? Bueno, en Canberra hay una cosa muy específica ahí porque muchas propiedades allá aceptan hasta 5% de depósito. Okay. Que viene como la explicación que Shannon hizo de los 10%. Tú vas a poner 5, vas a pagar el LMI, el insurance, y vas a tener que agarrar una hipoteca más larga. Pero en este ejemplo vamos a hablar de una propiedad de 800,000. Tú vas a poner un depósito de 5%, que son 40,000. Por supuesto, esta propiedad estará lista en 2 años y hasta... ¿Dentro de 2 años? Dentro de 2 años, en 24 meses, tú puedes ahorrar más plata para poner otros 5% de depósito, ojalá 15%, y ahí sí, más o menos 3-4 meses antes que te entregue la propiedad, tú empiezas a hablar con el banco para poder organizar tu hipoteca. Excelente. Bueno, vamos a pasar en limpio, entonces vos pones... Compras la propiedad, por ahí una propiedad que está off the plan, se te va a entregar, digamos, en 12 meses, un año, y pones el 5% de una propiedad de $800,000. En este caso serían $40,000. $40,000. Bien. Y ya ha llegado casi el momento que la propiedad se te entregue, recién ahí vas a buscar la hipoteca y la idea es que vos hayas podido ahorrar en esos 12 meses suficiente cantidad como para, por lo menos para llegar quizás al 20%. Y si llegas a tener el 20% de valor de la propiedad al momento que la propiedad esté lista para entregarse, tampoco pagarías el LMI, ¿no? Como eso que lo evitarías. Sí. Y eso también es clave porque los proyectos que son off the plan, que apenas están empezando a construir, hay proyectos que se pueden construir en 12 meses, 8 meses, 16 meses, 24 meses, ¿no? Y también es bueno saber cuál es la situación de cada persona porque capaz que necesitas más tiempo tú para seguir ahorrando y entonces tú congelaste ya el precio de la propiedad ya no sube de valor, le pusiste, por ejemplo, en Canberra, ¿no? Un 5%, entraste al mercado inmobiliario y por ahí tú necesitas un proyecto que se te entregue en 2 años para poder seguir ahorrando y evitarte el famoso LMI o a lo mejor tener una mejor posición financiera. Entonces eso también es una buena estrategia para poder entrar al mercado y congelar el precio de algo. Coincido 100%, incluso para llevarlo más a tierra tengo varias personas, incluso clientes que, bueno, ya compraron su primera propiedad acá en Australia, que ganan muchísimo dinero, pero me dijeron, mira, invertí gran parte de mis ahorros en la residencia permanente, ¿no? En el visado y demás. Entonces, gran parte de mis ahorros se lo llevaron ahí, pero ganan mucho dinero y ahorran muy fuerte. Entonces para ellos sería una estrategia excelente porque hoy solamente ponen $40,000 y en 2 años van a poder llegar a juntar el 20% tranquilamente de esa propiedad, ¿no? Entonces esa es una estrategia que funcionaría para ese tipo de personas. Y ahora bien, mencionabas el tema del LMI, Sharon. Contame un poquito más de qué manera se podría evitar entrar en este Lenders Mortgage Insurance que aumenta, digamos, el valor a invertir para una propiedad. O sea, para evitar el LMI, uno tiene que poner el 20% de depósito de lo que estés pidiendo. O sea, si estás pidiendo una hipoteca de $600,000, $700,000, $800,000, sería ponerle el 20% y pedirle al banco que te preste el 80%. De esa manera, tú te evitas pagar ese LMI, pero también quiero decir que tampoco es como que la gran pesadilla, o sea, pagar el LMI. O sea, que realmente si te permite a lo mejor entrar a algo y pagas un seguro con menos efectivo, también es una estrategia, ¿no? Pero también hay personas que se lo pueden evitar
por sus profesiones. Y algunos bancos ven como les dan una concesión a ciertas profesiones que las ven como muy sólidas, como por ejemplo los médicos, los abogados, los contadores y algunos profesionales del sector educativo tienen una cosa que se llama LMI waiver. ¿Y qué quiere decir? Que ellos pueden entrar, no todos los bancos, pero algunos bancos tienen este beneficio extra para estas profesiones, que puedes entrar con menos depósito, imagínense, pedir 90% de deuda y meterle solamente el 10% y no pagar LMI. Yo lo he visto, algunos de mis clientes han usado algunos bancos que les dan el LMI waiver y la verdad es que es un gran ahorro, ¿no? O sea, porque sí Es estamos brutal. hablando de bastante dinero Sí. Que hace sentido. Obviamente Está padre. depende del valor de la propiedad, depende de varias Sí. cosas, pero en definitiva es un costo agregado a la compra, ¿no? De la propiedad. Sí. Pero bueno, en definitiva, como vos bien decís, tampoco es algo que sea un deal breaker, ¿no? Como le No, decimos acá en para Australia. O nada. sea, no es algo que podría definirte si hacer una inversión o no. Lo hemos hecho con un montón de clientes, acceder a más del el Sí. 80% Si te de préstamo del permite banco. entrar al mercado, Exacto, esa es la clave. no, esa es la clave. Si Esa te es la permite clave. entrar antes y pagar un LMI, mira cómo suben las propiedades en este país. Sí, el precio. y también hay intermedios, ¿no? No es que te prestan 80 o 90, No. digamos, ¿no? O sea, te pueden prestar 85, te pueden prestar 87, o sea, lo que vos hayas Claro. llegado a juntar y lo que te llegues a cubrir, ¿no? Bueno, Luis, contanos entonces un poquito, ya que estamos hablando de esto del LMI, perdón, y cómo evitarlo. Ya nos adelantó Sharon de que se puede entrar al mercado con menos de un 20%. La pregunta es, ¿qué opciones existen? ¿Lo puedes llevar un poquito más a números? Sí, claro. Bueno, se puede entrar en el mercado pagando menos que 20% con el costo del LMI, pero tú tienes que pensar en su capacidad de deuda, Ujú. porque cuando pides una hipoteca muy grande, tienes que tener la plata para pagarla con el tiempo. Mm. Y esto es que los bancos analicen cuál es el riesgo de te prestar más que 80% y utilizan el LMI como una garantía con el tiempo. Entonces tú puedes agarrar un préstamo de 10%, si tiene una capacidad de deuda buena, pagas el LMI y como decías, es un costo extra, pero lo que vemos acá, la apreciación de precios de las propiedades en Australia, en 2 años tú ya has ganado más Recuperaste. que el precio de LMI. Claro. Entonces es una oportunidad para que la gente que tiene un poco de plata, 10%, por ejemplo, 5% en algunos sitios, adentre del mercado y empiece a ganar plata con su propiedad. La otra opción, bueno, hay profesionales, como Sharon decía, que no necesitan pagar el LMI y en algunos casos no necesitan ni tampoco pagar 5%. En este, claro, son excepciones, pero pueden adentrar el mercado con mucho más facilidad. Sí. Y también para la gente que tiene un poco de dificultad, el gobierno el Estado, el gobierno federal tiene grants. Ujú. Un ejemplo es el First Home Grant Ujú. para la gente que quiere comprar su primera casa. Y con esto el gobierno te ayuda a garantizar con los bancos y entonces ellos te prestan plata. Solamente, por ejemplo, cuando tú pones 5%, tú no pagas el LMI, pero el gobierno es tu socio en la propiedad. Y hay un montón de reglas ahí que necesitamos de mucho más tiempo para explicar. Sí, hay que tener en cuenta también que cuando nosotros pensamos en poner solamente el 5% del depósito de una propiedad, por más ¿Cómo va a que lucir? no paguemos el LMI, tenemos que pagar intereses por un Mucho préstamo más de un grande. 95%, ¿no? De hecho, si quieres, te puedo dar números para que te des una idea de cómo se ve numéricamente, porque mucha gente llega con la expectativa de, yo puedo pedir hasta 95% Claro. o 90%. Y cuando ven los números es cuando dicen, bueno, que él En pueda. realidad no puedo. Que pueda, no quiere decir que, Que lo sea una tome, buena estrategia, claro. ¿no? Entonces, escenario número 1. Imagínate, vamos a poner un ejemplo de una propiedad donde cuesta $800,000 Ujú. otra vez, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de ese tipo de precios que ahorita estamos viendo, ¿no? Entonces, en el escenario 1 vas a poner el 20% de depósito y no vas a pagar el LMI. Entonces vas a poner $160,000 y vas a pagar los costos de compra,
que podrían ser stamp duty, costos de abogados, transferencia de título, etcétera. Tenemos una inversión inicial de $195,000, donde le vamos a pedir al banco que nos preste el 80%, que serían $640,000. Entonces, ahí vamos a nosotros necesitar demostrar que podemos pagar esos $640,000 en 30 años o lo que sea que te den la hipoteca. Si pagas solamente los intereses, que eso solamente se puede hacer para una inversión, en una tasa del 6%, o sea, esto cambia, ¿no? Pero esto es un ejemplo. Estarías pagando $3,200 mensuales por esta propiedad, o sea, al banco, por solamente pagar los intereses. Ahora, recordemos también que los intereses son deducibles de impuestos cuando es inversión. No es lo mismo cuando es tu casa. No solamente eso, tenés un inquilino también en tu propia inversión, claro, ¿no? que te está pagando una renta. Por eso es importante entender los números, ¿no? Ahora, si pagas principal and interest de esta propiedad de $800,000, poniéndole el 20%, estarías pagando $3,800 al mes con una tasa del 6%. Y principal and interest, si en caso de que esta fuera tu casa, bueno, pues no podrías hacer nada de deducción fiscal, claro, ¿no? En el escenario 2, donde pones el 10% de depósito, entonces nada más necesitas $80,000 más $35,000 de costos de compra, son $115,000. Ahí adquieres una deuda más alta, que son $120,000. Entonces vas a pagar LMI, que podría ser de los $15,000 a $20,000 según el banco. Entonces tu deuda en total va a ser $740,000. Que si solamente pagas los intereses, serían con una tasa igual del 6%, $3,700 por mes. Y principal en interest sería, pagando deuda e intereses, $4,437 por mes. O sea que ya ahí vemos un salto. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de propiedades de inversión, en la que en una ponemos el 20% y en la otra ponemos el 10%. Entonces, con 20% solamente de intereses, solamente los intereses por mes, tendríamos un repago de aproximadamente $3,200, ¿no? Exacto. Y poniendo solamente un 10% de valor de la propiedad, los repagos ascienden a $3,700 por mes. Sí. Ahora, ¿querés contarnos cómo luciría este escenario poniendo solamente el 5% del valor de la propiedad? First Home Buyer Grant. Ajá. Ok, si uno pone el 5%, entonces vas a poner $40,000 nada más. Y los gastos de compra a lo mejor solamente serían como $5,000, claro, porque no estás pagando stamp duty, pensando que es tu primer hogar. Pero bueno, obviamente el banco te va a prestar mucho más, que son... No vas a pagar el LMI porque a lo mejor te va a ayudar el gobierno en ese sentido, pero vas a estar pidiendo $760,000, que ahí estamos hablando que sí vas a tener que pagar el principal y los intereses, y en una misma tasa del 6% estamos hablando de $4,557 por mes. Por mes. Ese justamente es el número que a mí me gustaría resaltar, ¿no? Porque muchos de nuestros clientes llegan y dicen, no, bueno, pero hago uso del grant y pongo solamente el 5%, claro, y no pago el LMI y el stamp duty. Está buenísimo, pero todos los meses tenés que destinar de tus ingresos $4,557, ¿no? Y que la mayoría de las personas no pagan eso de renta. No, pero en lugares que sí les gusta vivir, no pagas 4,000 tantos de... O sea, se te dobla el costo de vida. Exacto, o sea, digamos, tu situación de vida, tu estatus de vida va a cambiar seguramente, o sea... A no ser que ganes muchísima plata por mes y que de todas formas te va a mover la aguja, digamos, tener que pagar tanto, ¿no? Y recordemos que en este caso, cuando estamos haciendo uso del First Home Buyer Grant, vos tenés que vivir en la propiedad, entonces no vas a tener un inquilino ayudándote a pagar esto. Cuando hablábamos de por ahí poner el 20% y pedirle al banco el 80%, donde el repago mensual era de $3,200, vos además tenés un inquilino ayudándote a pagar eso. Entonces es realmente brutal la diferencia cuando lo vemos en números, ¿no? Y eso está bueno. Y está bueno que lo estemos explicando en números ahora que tenemos este espacio, porque como dices tú, mucha gente tiene la expectativa, pero después cuando ya lo ves real en números es cuando te hace sentido o no te hace sentido, ¿no? Sí, y algo que vos por ahí lo dijiste muy, digamos, al paso, porque realmente nos corre el reloj, pero es algo importante a tener en cuenta, es que vos cuando estás comprando un hogar, vos tenés que hacer esos repagos con tu sueldo, con tus ingresos, después de haber pagado impuestos, ¿no? O sea que líquido. O sea, cuando haces el número es realmente un montón de dinero que estás destinando. En cambio, cuando vos pensás en una propiedad de inversión, no solamente los repagos son menos, tenés un inquilino ayudándote a pagarlo,
sino que también hay muchísimos gastos, incluidos los intereses de los bancos, que vos podés deducir de tus impuestos. Sí. Entonces, cuando vamos al número fino, realmente hace muchísimo la gran diferencia. diferencia entre una deuda buena y una deuda mala, ¿no? O sea, la deuda mala es la que tú tienes que estar pagando y sale de tu bolsillo y es una deuda porque literalmente no es más que nada, pero cuando usas la deuda buena y lo conviertes en una inversión, entonces ahí ya es diferente, ¿no? 100%. Luis, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que nos puedas nombrar qué otras cosas, además del depósito, deberíamos tener en cuenta. Sí. En el escenario que Sharon hablaba, siempre ponía en cuenta los costos extras que llamamos de purchase costs. ¿Qué son ellos? Stamp duty. Este es el impuesto que el gobierno te cobra para hacer la transferencia del nombre de la propiedad a tu nombre. Y esto normalmente depende del precio de la propiedad y de la localización, pero sale como 3 a 5% del valor de la propiedad. Tú también necesitas de abogados, de la gente que te ayude a revisar el contrato para que no tengas sorpresas en el futuro. Esto depende también del tipo de propiedad, cuánto trabajo del abogado vas a tener, pero calculamos ahí entre $3,500 y $5,000 para un trabajo ahí específico. Hay también inspecciones, pest control, todo depende de la propiedad. También te cuesta ahí como $600 a $1,000. Y ahí los costos de los bancos, las transacciones que tiene que hacer ahí para tener la hipoteca lista cuando necesitas. Esto todo, cuando sumamos, depende del valor de la propiedad, sale por lo menos $35,000. También depende del estado de la ciudad que está comprando. Excelente, excelente. Bueno, creo que hemos cubierto todos los puntos. De vuelta, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Y bueno, este mensaje quizás es un poco para ustedes. Si miran en el canal y van unos años para atrás, se van a dar cuenta que los ejemplos que usábamos anteriormente por ahí arrancaban con un 5 adelante. Eso ya no es una realidad. No encontramos propiedades que cuesten $500,000, que sea una buena oportunidad de inversión y que estén en lugares estratégicos, ¿no? Entonces, los invito también a ponerse en contacto si realmente quieren hacer realidad esto de entrar en el mercado inmobiliario australiano, que cada vez es más demandante, donde los precios suben muchísimo mes a mes, incluso ya les diría, no es año a año, sino mes a mes. Se pongan en contacto con nuestro equipo. Como hemos charlado en este video de YouTube, lo más importante es hacer el flujo de caja y ahí ustedes van a entender bien cómo se ven los números en la situación personal en la que vos te encuentres en este momento. Así que por eso también tiene tanta relevancia hacer este ejercicio, ¿no? Así que bueno, lo podemos hacer juntos. Pónganse en contacto con nosotros, les vamos a ayudar a hacer realidad esto de comprar propiedades, invertir en propiedades acá en Australia. Muchas gracias por acompañarnos.